Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alma Marilu Ramírez Aguilar y hoy voy a hablar un poquito acerca de la importancia de la toxicología en las ciencias forenses. Antes de hablar de la importancia de esta en las ciencias forenses, vamos a conocer primero lo que es la toxicología. La toxicología es el estudio de sustancias tóxicas y sus efectos. Estudia su estructura química, su comportamiento, su metabolismo, sus mecanismos de acción, las lesiones que ellos ocasionan, su forma de acumulación, absorción, excreción y el tratamiento adecuado para proteger el organismo afectado. Hoy en día, la nueva toxicología se aboca además al estudio de los efectos tóxicos a largo plazo de incontables agentes químicos que los cuales el hombre construye y vive su mundo tratando de dominar y someter a la naturaleza, que aunque muchas veces se vuelve contra él y los demás seres vivos. Esta es una ciencia polifacética y multidisciplinaria. Incluye agentes ambientales y las composiciones químicas encontradas en la naturaleza, así como las composiciones farmacéuticas que son sintetizadas para el uso médico por los seres humanos. Estas sustancias pueden producir efectos tóxicos en organismos de vida, incluyendo perturbación de estructuras de crecimiento, malestar, enfermedad y hasta incluso la muerte. Bueno, veamos un poquito acerca del origen de la toxicología. La historia de la toxicología es tan antigua tanto como la humanidad misma, y en la búsqueda de datos antiguos encontramos el papiro de Evers 1500 años antes de Cristo, citas que se pueden relacionar con tóxicos de origen natural y aún para referencias más antiguas se hacen en papiros egipcios que datan de 1700 a.C., donde se advierte el uso de cannabis indicus, marihuana, conocido normalmente, y el Papaver somniferum, que son las semillas de amapola, y aún se hace referencia a intoxicaciones por el elemento plomo. La toxicología como ciencia aparece en Holanda en 1945 y en otras partes del mundo fue apareciendo y progresando. Bueno, veamos la conceptualización de la ciencia toxicológica. Como anteriormente se ha mencionado, toxicología es el estudio de sustancias tóxicas y sus efectos. Estudia la estructura química, su comportamiento, su metabolismo, sus mecanismos de acción, las lesiones que ellos ocasionan, su forma de acumulación, absorción, excreción y el tratamiento adecuado para proteger el organismo afectado. Pues bien, veamos acerca de tóxico. Cualquier elemento que ingerido, inhalado, aplicado, inyectado, absorbido o suministrado de cualquier manera es capaz, por sus propiedades físicas y combinación con el ambiente, que pueda ser lluvia, agua, oxígeno, etc., puede ser nocivos para la salud, y por sus propiedades químicas, cianuro, arsénico, plomo, etc., pueden provocar alteraciones orgánicas o funcionales en las personas, o que por su naturaleza los efectos pueden ser la muerte. En términos generales, tóxicos son todas aquellas sustancias que, aunque puedan ocasionar daño, no se suministra con esta intención, pero que administrada a un organismo vivo tiene efectos nocivos para la salud humana. Clasificación de los tóxicos. Bueno, los tóxicos se pueden clasificar por su origen, su estado físico, por órgano blanco, por composición química y mecanismos de acción. Por su origen, los tóxicos pueden ser mineral, botánico, animal. Pueden ser pulburentos o gaseosos. Por órgano blanco, pueden ser hepatotóxicos, nefrotóxicos, hematotóxicos, y pues puede ser tóxico de origen sintético. Por su estado físico, los tóxicos pueden ser líquidos, tóxicos sólidos, y bueno, por su mecanismo de acción pueden ser inhibidores de lídricos, inhibidores de la colinesterasa, productores de metahemoglobinemia.
En palabras de Loomis, no existe una sola clasificación que sea aplicable para todo el espectro de agentes tóxicos. Bueno, veamos acerca de la importancia de la toxicología en las ciencias forenses. La toxicología es una especialidad que aplica la toxicología a casos en los que esos efectos adversos tienen consecuencias médico-legales y donde los resultados son susceptibles de ser utilizados en la corte. La toxicología forense es tan antigua como la propia medicina legal. De hecho, en un principio surgieron como ciencias indistintas, siendo la toxicología parte de la experticia del médico legista. Con el avance tecnológico y el desarrollo de la ciencia toxicológica, este campo de estudio fue tomando identidad propia como una disciplina aplicada que hace uso de su química analítica, la toxicocinética, la toxidinamia, la farmacología y varias áreas de estudio más, que requieren de un profesional con competencias específicas, en este caso el toxicólogo forense. Hoy en día, el laboratorio de toxicología forense tiene como función primordial aislar e identificar drogas, venenos y otros compuestos químicos en fluidos y tejidos humanos relacionados con hechos que son objeto de investigación criminal. Cuando es pertinente, esos compuestos son cuantificados. El toxicólogo forense también interpreta los resultados contenidos de manera que puedan ser utilizados por el médico forense y sus operadores de justicia, bien sea para concluir una causa de muerte o para explicar cierta conducta en el estado del individuo bajo el efecto de las drogas. La toxicología forense hoy en día constituye una de las principales disciplinas dentro de las ciencias forenses, por eso es muy importante su estudio. Posee sus propios principios y normativas que se definen por consenso entre expertos asociados en organizaciones regionales e internacionales, destacando la Junta Americana de Toxicología Forense, la sección de toxicología de la Academia Americana de Ciencias Forenses, la Sociedad de Toxicólogos Forenses y la más relevante a nivel mundial, la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses. Originalmente, la toxicología forense se asoció al estudio de la muerte por envenenamiento. Posteriormente, otras circunstancias denotaron la necesidad de valorar las alteraciones fisiológicas que producen sustancias una vez que ingresan al organismo, ingeridas, inyectadas a través de la piel o de alguna otra manera, y la forma en que éstas inciden sobre hechos delictivos. Efectos distintos a la muerte, por ejemplo, cuando la ingesta de alcohol influye en un hecho de tránsito o cuando una persona es sometida a la voluntad de otra bajo el efecto de una droga o un error en la prescripción médica que lleva efectos lesivos para la salud de un paciente, o bien el consumo intencional de ciertas sustancias que proporcionan ventajas en una competencia deportiva. Es así que la toxicología forense no solo ha madurado como ciencia, sino que se ha diversificado actualmente, destacando 4 subdisciplinas. Entre estas, la toxicología post-mortem, la toxicología conductual, la toxicología antidopaje y la toxicología forense en el lugar de trabajo. Continuamos con la toxicología forense en Guatemala. En la actualidad son muy pocos los científicos forenses formados en las técnicas más recientes de que se dispone en esta esfera concreta de actividad, en comparación con la magnitud de las muertes por intoxicación ocurridas a lo largo de los años y que deben de ser investigadas. En nuestro país, el encargado de realizar las investigaciones es el Ministerio Público y por su parte cuenta con el área de investigaciones denominado Dirección de Investigaciones Criminalísticas DICRI. Este departamento tiene a su cargo el análisis y el estudio de las evidencias y otros medios de convicción que coadyuven el esclarecimiento de los hechos delictivos que investiguen las diferentes agencias del Ministerio Público.
Bueno, pues definitivamente el estudio de la toxicología es de vital importancia porque va ayudando a esclarecer los hechos de la muerte de una persona que pueda ser pues de manera voluntaria o pueda ser de manera involuntaria. Pasemos a hablar acerca del veneno. En cualquier sustancia tóxica, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que puede producir una enfermedad, lesión o que altere las funciones del organismo cuando entra en contacto con un ser vivo, incluso provocando instantáneamente la muerte. Los venenos son sustancias que bloquean o inhiben una reacción química uniéndose a un catalizador o enzima más fuerte en el reactivo normal. Esta definición descarta fenómenos físicos como el calor, la radiación, la presión, que también pueden provocar lesiones en los organismos. Todas las sustancias son tóxicas a dosis altas, como el agua, el oxígeno y las vitaminas. Los venenos son sustancias nocivas a dosis o concentraciones muy bajas. La diferencia entre un veneno y un fármaco es la dosis administrada o acumulada en el cuerpo, pero generalmente un veneno es mortal a una determinada dosis y sin ninguna función terapéutica. Bueno, los venenos pues pueden ser de origen mineral, vegetal, animal o artificial. En el caso del veneno mineral, como el arsénico, el mercurio. En el vegetal, morfina, atropina, nicotina, como algunas plantas venenosas. La mayoría de las plantas medicinales contienen sustancias tóxicas que son venenos a determinadas concentraciones, como por ejemplo la cicuta. El veneno animal, como el veneno de las serpientes o de las abejas. Y el veneno artificial, como muchas de las sustancias sintetizadas por el hombre en la industria, como los barbitúricos y tranquilizantes. Los venenos se pueden clasificar en venenos gaseosos, volátiles, minerales y orgánicos fijos. Los venenos gaseosos, el monóxido de carbono, hidrógeno sulfurado. En los venenos volátiles podemos encontrar el alcohol, ácido, el cianhídrico y el fósforo. En los venenos minerales, el plomo, el arsénico, ácidos y bases acústicos. Y pues bueno, en los orgánicos fijos están los barbitúricos y los alcaloides. Bueno, ya vimos un poquito acerca de la importancia de la toxicología en las ciencias forenses. Bueno, los tóxicos, el veneno. Voy a contarles acerca de un caso. Bueno, es una muerte por intoxicación. Y bueno, este caso sucede en Utah, Estados Unidos, en el año 2007. Una mujer llamada Michelle fue hallada sin respuestas vitales en la bañera de su casa. Según su esposo, todo era debido a un lifting o facelifting, que bueno, es una cirugía en la parte de la cara del rostro. Y pues bueno, después de que fue sacada de la bañera y le dieron los primeros auxilios sin ninguna respuesta, luego a pocos minutos llegó la ambulancia y en ese momento pues la declaran muerta. En los resultados de autopsia que se le realizaron sale que ella había muerto por una enfermedad cardiovascular, que bueno, según sus hijas era una enfermedad que ella no tenía. Bueno, todo quedó como una enfermedad por causas naturales. Ella era una mujer de 50 años y se realiza la cirugía debido a la insistencia de su esposo, que decía que necesitaba esta cirugía para que se viera más joven, que por su edad, pues bueno, las arrugas empezaban a aparecer, que aunque, bueno, aún de tener 50 años, ella se veía muy joven. Después de que se practicó la cirugía, su recuperación era muy lento y el encargado de suministrarle los medicamentos era su esposo. Pues bien, su esposo era médico y bueno, al momento de hacerse la cirugía, el esposo pues le dice al médico que la atendió los medicamentos que debía suscribirle. Y pues como ya decía, su recuperación era muy lento, siempre se mantenía muy débil y somnolienta.
Después de varios años de lucha, sus hijas, tomando en cuenta que pues ella no tenía ninguna enfermedad, ya que era una mujer que no aparentaba la edad que tenía y que siempre se mantenía haciendo ejercicio muy saludable, pues decidieron continuar con la investigación y bueno, después de varios años de lucha, por fin volvieron a abrir el caso. Y porque como ella no tenía dificultades con el corazón y no era posible que de un día a otro sucediera y que se enfermara del corazón. Finalmente se abrió el caso y fue exactamente en el año 2010. Después de que le volvieron a examinar el cuerpo, se dieron cuenta de que en realidad ella no había muerto por una enfermedad cardiovascular, sino que ella había muerto por una sobredosis de medicamentos. Todos estos medicamentos le causaron esta complicación cardiovascular. Se realiza la investigación y se afirma que no eran medicamentos que ella podía administrarse por su propia cuenta como una pastilla y bueno, tomársela, y entonces se descarta el suicidio. Y pues bueno, los medicamentos al parecer eran medicamentos que necesitaban ser inyectadas. Y el único encargado en ese momento pues era su esposo, quien le ayudaba con los medicamentos. Durante el transcurso de toda la investigación, se descubre que su esposo fue quien le administró las sobredosis de medicamentos con la intención de matarla y que pues pareciera una causa de enfermedad natural, usando como excusa pues la cirugía que Michelle se había realizado. Bueno, al final pues ella murió, valga la redundancia, por la sobredosis de medicamentos y bueno, su esposo lo hizo con la intención de que ella muriera. Por eso era su insistencia de que ella se hiciera la cirugía en el rostro y pues finalmente fue encarcelado durante varios años y murió en la cárcel. Bueno, para hacer una investigación de una presunta intoxicación o de una muerte por presunta intoxicación, conviene incluir los siguientes aspectos. Historia del caso. Bueno, en este lado, pues las hijas decían que era una mujer muy sana, que se veía muy joven y que pues no tenía complicaciones. Esa sería la historia, y que bueno, su esposo insistía bastante en que ella se hiciera la cirugía en el rostro y pues él era quien le administraba los medicamentos. Se debe tener una muestra adecuada, ya después los análisis toxicológicos y bueno, la interpretación de los resultados. Concluyo con esto. En 1493 nace Felipe Aureolo Teofrasto Bombast de Homeimen, posteriormente llamado Paracelso. Como médico alemán, profesor de la Universidad de Brasil e importante estudioso de la toxicología, expresó la famosa sentencia: todo es veneno y nada es veneno, la dosis sola hace el veneno. Una frase que en su intricéntrico significado es incontrovertible. Muchas gracias, bendiciones.